Tenemos otro tema de la mayor importancia para el país, porque son tantas las cosas que se nos vienen encima que a veces olvidamos los problemas y las circunstancias esenciales en las que el país se mueve. Señor presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía, muy buenos días. Hola, doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo a usted, a sus compañeros de la mesa y a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Doctor Mejía, en esta pandemia y en esta crisis que hemos vivido, el sector agrario se ha comportado excelentemente. En medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, el país no ha tenido hambre, no ha faltado la comida, la producción ha continuado. Los agricultores han cumplido una verdadera gesta en medio de estas dificultades. Pero uno se pregunta al final de esta jornada cómo les fue económicamente y qué capacidad tienen para mantener sus obligaciones y para estar al día con ellas. ¿Cómo es la cartera del sector agrícola y ganadero del país, doctor Mejía? Pues doctor Londoño, usted tiene toda la razón. El sector agropecuario se ha comportado de una manera admirable. Siguieron produciendo en medio de la pandemia, a veces en circunstancias muy adversas, porque esas restricciones de la movilidad pues generaron problemas en la producción agropecuaria. También el cambio, digamos, de canales de consumo generó obviamente impactos en algunos subsectores del sector agropecuario, pero cuando uno mira el balance, doctor Londoño, el sector agropecuario creció levemente versus el año pasado. Es el único sector de la economía que crece y por supuesto ese es un testimonio de la pujanza y de la laboriosidad de nuestros empresarios agropecuarios y nuestros campesinos, pero también de un conjunto de políticas correctas, doctor Londoño. Yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento al ministro Sea, que estaba relativamente recién llegado cuando empezó esta pandemia y se empleó a fondo para dar las condiciones correctas para que el campo siguiera produciendo. Por ejemplo, restauró la cobertura del FAC, que es la garantía que el Estado le provee a los productores agropecuarios al 80%. Eso permitió que el crédito fluyera. Con el presidente Duque se ingeniaron la línea Colombia Agroproduce, que realmente fue un bálsamo y dinamizó mucho la economía agropecuaria. Le doy unas cifras, doctor Londoño. En medio de la pandemia, al cierre de agosto, el Banco Agrario colocó 1.9 billones de pesos en el sector agropecuario. Eso significa un crecimiento del 10% versus el año pasado. Es decir, no solamente mantuvimos el flujo de crédito, sino que lo crecimos. Y esa fue la instrucción del presidente Duque. En marzo, el presidente Duque nos dijo, el Banco Agrario como Banco de Desarrollo tiene también que cumplir una función contracíclica en estas coyunturas tan difíciles y tiene que hacer esfuerzos, redoblar esfuerzos para irrigar crédito, y aquí le logramos cumplir al país. Pero no solamente, digamos, es un crecimiento del 10%, pero cuando uno mira en pequeños y medianos productores, el crecimiento fue del 25%, doctor Londoño. Entonces yo creo que hay un balance muy positivo en materia de desempeño del sector agropecuario, de irrigación de crédito y por fortuna pues también ha habido unos niveles de precios de commodities que han ayudado, gracias a Dios. Doctor Mejía, está empezando la cosecha grande del café en Colombia. Octubre será el mes de mayor producción como siempre, pero ya estos finales de septiembre dejan ver que la cosecha llegó. De lo que se trata es de cogerla y de cogerla a buen precio. El precio internacional se ha mantenido en niveles que permiten un precio interno algo rentable para los cafeteros que van a poder atender sus obligaciones. ¿Cómo son los compromisos de los cafeteros con el Banco Agrario y en qué medida las expectativas permiten decir que esa va a ser una cartera fluida y que el café va a ser, ahí sí, para decirlo con todo rigor, un bálsamo en medio de tantas heridas económicas que el país tiene? Pues mire, doctor Londoño, usted lo ha dicho, los cafeteros están teniendo un buen nivel de precios. Ayer la carga se estaba pagando a 1.075.000 pesos. Estamos más o menos en un 30% de avance de esta cosecha del
del segundo semestre. Lo que se recogió en el primer semestre se recogió a muy buen precio y las producciones pues también han respondido. En lo corrido, en los 12 meses corridos, Colombia ha cosechado 14.193.000 sacos de café, lo cual es un incremento del 3% versus el mismo periodo anterior. Entonces yo creo que hay un buen ambiente. Nosotros tenemos una cartera cafetera de alrededor de unos 1.4 billones de pesos. En abril nos pidieron prórrogas en general de todos los sectores de la economía, porque pues esas cuotas que se vencían, esos pagos que se vencían en abril y en mayo, muchas veces tuvieron dificultades por la movilidad, había una incertidumbre enorme y muchos, digamos, productores pues se acogieron a esa oferta que les hizo el Banco Agrario, que por supuesto venía de una circular de la Superintendencia Financiera de hacer prórrogas, porque en un momento de tanta incertidumbre pues la gente prefiere guardar un poco porque no sabe qué va a pasar, pero afortunadamente las cosas pues evolucionaron de una mejor manera de lo que se prevía para el sector agropecuario. El Banco Agrario también pues hizo una pedagogía que en eso nos empleamos a fondo, en hacer una pedagogía en los campos de Colombia, pidiéndole a la gente que no se afectaran sus hábitos de pago, que teniendo la plata, pues lo inteligente y lo correcto era ir a pagarle al Banco Agrario, porque, doctor Londoño, el mayor patrimonio que pueda tener un productor agropecuario, un cafetero, es tener crédito con el Banco Agrario, porque usted sabe que el Banco Agrario, el crédito que coloca es de fomento todo. La tasa más alta es del DTF más 7, que al final es una tasa subsidiada para el pequeño productor, pero hay muchos créditos al DTF menos 1, por ejemplo, como fue la línea Colombia Agroproduce. Entonces, incumplirle al Banco Agrario es quedar por fuera de un beneficio de subsidios del Estado en materia de crédito. Y aunque usted no lo crea, doctor Londoño, hay muchas personas que, sirviendo a esta ideología del odio, van por los campos de Colombia tratando de crear hábitos de no pago para crear ese problema en el campo, porque lo que les sirve es que las instituciones no funcionen y que las economías no funcionen. Pero bueno, eso lo contrarrestamos, como le digo, con mucha pedagogía desde el Banco Agrario. Y hoy le puedo decir que de las prórrogas que hicimos en marzo y en abril, estamos recuperando el 85%, es decir, el 85% de esos créditos reanudaron sus pagos normalmente. Un 15% continuó con dificultades y con ellos estamos trabajando de acuerdo a la circular 022 que sacó la Superintendencia Financiera de acompañamiento al deudor para darles otras opciones de pago y yo creo que pues eso es una gran noticia porque quiere decir que no se afectó la moral de pago de los colombianos y de los cafeteros y que la economía siguió funcionando y el Banco Agrario, por supuesto, sale fortalecido. Esos cultivos de tardío rendimiento han tenido un buen comportamiento hasta donde sabemos, porque no solamente es el café, sino que hay noticias importantes del cacao. Colombia siempre fue deficitaria en producción de cacao, ahora está siendo superavitaria y puede exportar algo de cacao al exterior. Y está hablando también del aceite de palma, que es fundamental en tantos sectores del país, pues son más de 500.000 hectáreas sembradas de aceite de palma. ¿El comportamiento de esos sectores también ha sido tan bueno como en el sector cafetero, doctor Mejía? Sí, señor. Cacao es un gran caso de éxito, doctor Londoño. En los últimos par de años, yo creo que ha habido una transformación tecnológica. La Federación de Cacaoteros ha hecho un gran trabajo. Nosotros tenemos un convenio con la Federación, con el doctor Vaquero, para promover la renovación de copa del cacao, porque ¿cuál es el problema de los cacaotales colombianos? Y es que pues, en su mayoría son de baja productividad, no tienen los clones adecuados, pero esos árboles son muy valiosos porque se puede aprovechar el tronco y la raíz. Lo único que hay que hacer es cortar el tronco, soquearlo, ponerle una yema productiva de las que desarrolla la Federación de Cacaoteros, y en año y medio, doctor Londoño, usted tiene un árbol que es el doble de productivo de lo que era antes ese árbol envejecido. Entonces aquí hay un potencial enorme para aumentar la productividad a muy bajo costo y por eso el Banco Agrario está promoviendo este crédito
de renovación de copa. Y el otro proceso que se ha venido dando es el de pues no producir el cacao en bruto, sino darle valor agregado, y se ha generado una cantidad de emprendimientos para producir chocolate de buena calidad. Muchos de esos emprendimientos han ganado inclusive premios en París y ya están exportando las chocolatinas altas en contenido de cacao. Hace un par de días, la semana pasada, la Federación de Cacaoteros lanzó su tienda de cacao en el Parque de la 93 en Bogotá. Y el mundo está caminando, la demanda está caminando hacia cacao de buena calidad, chocolate de buena calidad, y Colombia se está posicionando como un país que produce cacaos finos y de buena calidad. Así que aquí hay una oportunidad muy, muy grande para el campo colombiano y para la agroindustria también. Y el precio ha venido comportándose muy bien. En este momento están pagando la carga de cacao alrededor de 8.500 pesos. Estuvo en mayo, tal vez hubo una depresión por la demanda y lo pagaban a 6.800, pero reaccionó el precio. Así que, pues muy buenas perspectivas para el cacao, y en el Banco Agrario estamos promoviendo, como le digo, de manera muy, muy entusiasta estos créditos de renovación de copa y de siembra de cacao para que Colombia sea una potencia cacaotera como tiene todas las competencias para hacerlo. Eso nos da ocasión para preguntarle si el Banco Agrario tiene solicitudes de crédito para que los cafeteros produzcan su café con valor agregado, para no entregárselo a las tostadoras internacionales para que hagan sus grandes utilidades, sino producirlo acá y procesarlo acá y empacarlo acá y mandarlo empacado para los mercados externos ávidos de café de alta calidad. Esa ruta del crédito, ¿ustedes la están ensayando? ¿Hay demanda de cafeteros para que los apoyen en esta tarea de darle valor agregado al café? Hay demanda y eso está creciendo, doctor Londoño. Esa es otra buena noticia, y hay mucho por avanzar en esa materia, desde luego, pero ya se ha abierto un camino. Digamos que la gran virtud de esto es que uno se aterra de lugares muy alejados de Colombia que de pronto antes eran solo fuente de violencia. Ahora como se están pequeños productores integrándose en mercados internacionales. Y le pongo un ejemplo. Planadas, Tolima, doctor Londoño, usted sabe cómo fue la violencia allá. Ese fue uno de los territorios que recuperó la seguridad democrática del presidente Uribe. Allí hubo un esfuerzo heroico de las fuerzas militares, y gracias a eso empezó a surgir un clúster allí en Planadas de cafés especiales, y bueno, hoy en día están articulados con mercados internacionales. El Banco Agrario les provee crédito a unas asociaciones de pequeños productores, y esto se ha replicado en muchas partes del país, en la Sierra Nevada, en diferentes departamentos, pero yo creo que falta mucho camino, porque el potencial es enorme, pero creo que se ha avanzado muy bien, y el Banco Agrario, por supuesto, está interesado en que esto crezca. Se ha avanzado muy bien. Y en materia de aceite de palmas, ¿qué pasa con los biocombustibles? ¿Eso tiene horizonte, doctor Mejía? Pues, doctor Londoño, yo pensaría que sí, y así lo está indicando el mercado. Ese fue uno de los productos que nos tenía muy preocupados en medio de la pandemia, porque cuando empezó esto en marzo y abril, que se empezaba a recolectar la cosecha, el pico de la cosecha, hubo una interrupción de la demanda, dijéramos, y se empezaron a llenar todos los tanques que guardaban aceite, y estábamos, digamos, previendo un problema muy delicado, que era que ya no hubiera más capacidad de almacenamiento. Afortunadamente la demanda volvió a reaccionar, y hoy en día el aceite se está cotizando a $750 la tonelada, que me parece que es un precio adecuado. Hay problemas en países productores de palma como Malasia, han tenido problemas con la mano de obra, y hay países que, como habla usted del biodiesel, como Indonesia, que
están en el 20%, pero ya por pasar una ley para llegar al 30% de biodiesel, de la mezcla en los combustibles. Y eso ha hecho que se suba el precio del aceite de palma, y eso para Colombia sí es fundamental, doctor Londoño, porque aquí hay muchas zonas del país de pequeños productores palmicultores como el Catatumbo, por ejemplo. Allí el Banco Agrario, nosotros hemos financiado todo el ecosistema productivo en el Catatumbo. Hay, por ejemplo, una planta de extracción de aceite que se llama Pal Norte, cuyos propietarios son asociaciones de pequeños productores, y allí el Banco Agrario ha desembolsado más de 80.000 millones de pesos, tanto para la parte industrial como para la parte de siembra. Y esto es un núcleo de economía legal que le está ganando terreno a la ilegalidad, y esa fórmula, pues a mí me parece ganadora para poder combatir estos fenómenos de ilegalidad. Así que, pues a mí me parece que son buenas las noticias por el lado de la palma de aceite. Se están haciendo también pues unos ensayos que ya digamos que ya esos ensayos van en gran escala y han dado resultados para sembrar la variedad híbrida que no le da la pudrición del cogollo que arrasó con la palma en Tumaco, y con unas hormonas se ha logrado aumentar la productividad. Así que, pues, esos empresarios de la palma que han hecho esos esfuerzos, y a mí me parece que han hecho un trabajo admirable, están saliendo adelante, y eso es una gran noticia para el país. Entonces son buenas noticias por todas partes del sector agropecuario de Colombia. Hay que destacarlo, doctor Mejía, porque en muchos países ha habido problemas de reales hambrunas. No hay comida suficiente. En Colombia no ha faltado la comida. Seguimos lamentablemente importando muchas cosas que podríamos producir en Colombia, y ese es un gran desafío, doctor Mejía. El gran desafío de Colombia es no tener que importar 13 o 14 millones de toneladas de comida al año. Eso no puede ser. Colombia tiene que ser autosuficiente o estar muy cerca de la autosuficiencia, ¿no le parece? Así es, doctor Londoño. Yo le puedo decir que el ministro Rodolfo Seda está estudiando y concentrado en esos temas. Precisamente este fin de semana vamos a estar en Córdoba con unos empresarios y vamos a estar revisando el tema de la sustitución de importaciones de maíz. Y eso, pues obviamente hay que hacerlo con tecnología, eso hay que hacerlo con capacidad empresarial, porque uno no puede hablar de sustitución de importaciones pasándole la cuenta a los consumidores. Hay que hablar de sustitución de importaciones con paquetes tecnológicos y obviamente con dando desde el Estado todas las condiciones para que eso crezca. Por ejemplo, el tema de las semillas híbridas transgénicas, pues es fundamental que en Colombia podamos seguir teniendo acceso a esta tecnología, porque si no jamás podremos hablar de sustitución de importaciones. Entonces, ahí le adelanto, doctor Londoño, que este fin de semana vamos a tener una jornada en Montería, en Córdoba, hablando de este tema de cómo se puede planear un desarrollo a gran escala en maíz para sustituir importaciones y generar empleo en Colombia. Y también le quiero dar la noticia que vamos a lanzar en Turbana, en Córdoba, el sábado, una línea de crédito para silvopastoreo. Allí vamos a estar con el doctor José Félix Laforí, obviamente con el ministro Sea, y vamos a darle la buena noticia a los ganaderos que tenemos una línea de crédito con tasa subsidiada para que haya un gran desarrollo de silvopastoreo en Colombia, que es la manera de aumentar la productividad por 4 veces de una finca, doctor Londoño. Y de esa manera, Colombia, sin duda alguna, va a ser competitiva en producción de carne y vamos a poder seguir fortaleciendo ese impulso exportador que el doctor Laforí, en cabeza de Fedegan, ha estado impulsando con el ministro Sea. Doctor Francisco José Mejía, tenemos que hablar con frecuencia porque estas son inyecciones de optimismo. Y sobre lo que usted dice del maíz, los colombianos nunca nos podremos resignar a que este sea un país importador de maíz. Eso no puede ser, no puede ser. Vamos a producir maíz y de alta calidad, como usted dice, sin pasarle la factura al consumidor. Porque el maíz es fundamental para todos los concentrados de los que se alimentan los animales, los cerdos, los pollos, todo es a base de maíz fundamentalmente y estamos importando grandes cantidades de maíz, eso no puede ser.
Buenas noticias para el banco nos las da el doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario. El campo es la gran fortaleza, la ventaja absoluta de la que hablábamos cuando estudiábamos economía en nuestros cursos de comercio exterior. Hay ventajas relativas, comparativas y ventajas absolutas. Colombia tiene una ventaja absoluta y es que tiene la tierra. Y como decía el viejo paisa, doctor Mejía, la tierra no la vuelven a hacer, ¿no? Entonces, Así es, doctor Londoño. Sí, hay que comprar tierra y tener tierra porque de eso no vuelven a hacer. Y Colombia la tiene y la tiene que aprovechar, y ese tiene que ser el gran soporte de la economía colombiana, como lo ha sido en esta pandemia. El campo colombiano nos dio la comida suficiente para que no tuviéramos procesos de hambrunas. Doctor Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, un abrazo a todos. Bueno, queridos amigos, sí oyeron buenas noticias, ¿no es cierto? Buenas noticias, doctor Fernando. Definitivamente es bueno un poco de optimismo en medio de tanta cosa. Pero claro, algo, sí. Como dicen los campesinos de mi tierra, algo caliente que me entre al cuerpo. Buenas noticias con el café, buenas noticias con el cacao, buenas noticias con el aceite de palma, perspectivas interesantes para el maíz, en fin, que Colombia tiene que ser un país agrícola porque tiene tierra. Sin tumbar un árbol, sin dañar la selva, sin dañar el medio ambiente, Colombia tiene unas perspectivas enormes para la producción agrícola y pecuaria. Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Los personajes